Profecía se cumplió. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de las 2300 tardes y mañanas. Los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años fueron designados especialmente para la nación judía en la antigüedad y para la primera venida de Jesús. Y aquí está todo las 70 semanas. Sin embargo, la última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios actual, junto con la purificación del santuario celestial y finalmente la segunda venida de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, la segunda parte. Entonces, los primeros 490 años aplican al primer advenimiento del Mesías y culminaron en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Si nosotros restamos 490 años a los 2300 años, entonces nos quedan 1810 años en la profecía. ¿Cómo se explican esos 1810 años? Bueno, esta segunda parte de 1810 años se aplica al pueblo de Dios. ¿Y qué hacemos? 1810 años que nos hacen falta, le sumamos el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban, y eso nos lleva a 1844 después de Cristo. Y algo pasó en 1844. A la luz de la purificación y restauración de la verdad acerca del santuario. Recuerden que el énfasis del ángel en Daniel 8:14 es que en 2300 años el santuario sería purificado. Por ende, a la luz de esa purificación o la restauración de la verdad acerca del santuario celestial y el juicio celestial en el tiempo del fin, Dios nos está haciendo a nosotros un llamado final a toda la humanidad. Ese es el mensaje que tenemos en el primer ángel, que nos dice: vi volar por medio del cielo, en medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todos nosotros se nos ha predicado o se nos ha de comunicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio eterno. ¿Y qué es lo que está diciendo ese primer ángel? Temed a Dios, respétalo, darle la honra y la gloria que se merece, ponlo en primer lugar en tu vida, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje más importante que el Señor quiere que tú y yo sepamos. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Dios ha sido misericordioso, ha sido más que amor, es amor. Dios es amor, nos dice 1 Juan 4:8, y nos ha demostrado su amor al entregarse por medio de Jesús, tomando nuestra sentencia de muerte, ejecutándola para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Qué respuesta le estamos dando al amor de Dios, a su gracia? Ese amor debiera llevarnos a vivir una entrega total a Él, ¿sí? Una entrega total a aquel que tanto nos ha amado. Y nuestra vida, nuestro estilo de vida va a reflejar que Jesús mora
en nuestro corazón. Ahora, hay una situación interesante. Todo lo que estamos viendo en, en esta lección, el pueblo de Dios hacía lo que llamamos la purificación del santuario terrenal, y Moisés había recibido por parte de Dios todas las instrucciones necesarias para que todos los años hubiese una purificación del santuario terrenal, que es un símbolo de lo que ha de suceder en el santuario celestial. Así que vamos a ver una de las instrucciones que Moisés recibió por parte de Dios en cuanto a la purificación del santuario terrenal. Y vamos a ver qué nos enseña esto acerca del Evangelio de las Buenas Nuevas. Y nos dice Levítico 16:16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿De qué está hablando Levítico 16? Está hablando que cada día, y vamos a ponerlo en contexto, cada día que alguna persona pecaba y el Espíritu Santo lo llevaba, lo convencía de pecado, le decías pecado, debieras reconciliarte con Dios porque el pecado nos separa de aquel que tanto nos ha amado. Así que la persona era llevada contrita y arrepentida a confesar sus pecados. ¿Y cómo confesaba sus pecados? Poniendo sus manos encima de un cordero inocente, que no tenía culpa con el pecado de esa persona. Cuando confesaba su pecado sobre el cordero, ese cordero era sacrificado y su sangre era asperjada en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el santuario. Así que durante todo el año, cada pecado que el pueblo de Dios cometía y se sacrificaba un cordero, el velo se llenaba de sangre, contaminaba el santuario. Y una vez al año, entonces el pueblo de Dios purificaba simbólicamente el santuario. Debido entonces a los pecados del pueblo, a las iniquidades del pueblo, el santuario tenía que purificarse. Y esto solo se llevaba a cabo con la sangre de animales. Pero con nosotros se requiere un Salvador. Y a Jesús se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte, su sangre es la que nos limpia a nosotros de pecado. Y como dice Primera de Juan 1:9, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero ese no es el texto que quería decir. El texto que quería decir es que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos, aquí el pueblo de Dios confesaba su pecado sobre el cordero, sobre el animalito. Si nosotros vamos a Cristo y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Él es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Y de eso se trata, salir airosos del juicio. Porque cuando tú confiesas tu pecado, cuando yo confieso mi pecado, el pecado se traslada a Jesús. Y Jesús ya pagó. Pagó con la exigencia de la ley, que todo aquel que peca debe morir. De eso se trata esta lección. La hora del juicio ha llegado. Y cuando tu nombre es pasado en juicio, si has confesado, si hemos confesado nuestros pecados, recibimos perdón. Y cuando recibimos perdón, cuando nuestro nombre pase y se abra nuestro expediente, lo que aparece es perdonado. Ya no hay pecado que nos condene, porque lo confesamos y el Espíritu de Dios nos dio poder para abandonarnos. Así que ante Dios aparecemos justos, no por nuestros méritos, sino por lo que hizo Jesús de morir en nuestro lugar. Wow. Esa es la realidad de lo que presenta esta profecía de los 2300 años. Veamos ahora lo que dice el Levítico 23, 26 a 29. ¿Qué instrucción recibió el pueblo de Dios en preparación para el día del juicio? ¿Y por qué digo en preparación para el día del juicio? Cada año el pueblo de Dios fue instruido para purificar el templo. Todos los días el templo se llenaba, ese velo entre el lugar santo y el lugar santísimo se llenaba de sangre con todos los pecados que se habían confesado. Entonces, era importante una vez al año purificar el templo. ¿Y cómo se purificaba ese templo? Y hoy en día todavía el pueblo de Israel celebra el día de expiación, el día de limpieza, de purificación del santuario. Ellos le llaman Yom Kippur. Y usted, estoy segura que ha escuchado ese término. Y usted lo mete en el Google, Yom, Y-O-M, Kippur, K-I-P-P-U-R, y usted va a encontrar todo lo que el pueblo de Israel hace en celebración de ese día de expiación. Así que Dios le daba instrucciones al pueblo de cómo prepararse para ese día de expiación, ese día en que el pueblo de Dios iba a ser examinado para ver si habían confesado todos sus pecados y lo habían trasladado al templo. Y si así lo habían hecho, entonces el templo se purificaba de pecado y el pueblo quedaba limpio de pecado. Era un día de juicio, un día de examen para ver si se habían reconciliado con Dios. Vamos a ver qué instrucción les dio Dios al pueblo con referencia a la preparación que se requería para ese día de juicio. Levítico 23, 26 dice lo siguiente. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Wow.
Los israelitas debían afligir su alma. Levítico 23:32 lo dice así: día de reposo será vosotros ese día de expiación, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Esta expresión de afligir su alma indica que debían humillarse, hacer un examen de corazón, confesar los pecados, arrepentirse, bueno, diríamos arrepentirse y confesar los pecados, y pedir a Dios que los limpie, así como el sumo sacerdote estaba purificando el santuario terrenal. Y esta instrucción que Dios le dio al pueblo en preparación para ese día de juicio es la misma instrucción que Dios nos está dando a nosotros. Como habrán notado, el año 1844 fue la fecha en que inició este día de expiación, este periodo de expiación, este periodo en donde cada uno de nosotros debiera estar humillándose, examinando su corazón, debiera estar arrepintiéndose, confesando sus pecados, pidiendo perdón a Dios y preparándonos, porque cuando Jesús venga por segunda vez, se cumplirá entonces la purificación, pero no del santuario terrenal, sino la del santuario celestial. Y la hermana White escribió en Hijos e Hijas de Dios, en página 357, lo siguiente: todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestro amigo, todos aquellos que tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, y eso pasa cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, te entregas a Él por completo, te bautizas como Él se bautizó y empiezas a vivir el estilo de vida que el Señor te muestra a través de su palabra. Cuando tú haces eso, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Por ende, si tienes tu nombre inscrito en el libro de la vida, entonces en estos pocos días que nos quedan de vida en esta tierra, nosotros debiéramos estar afligiendo nuestras almas ante Dios con dolor por el pecado, porque es por nuestro pecado que Jesús murió en la cruz es por nuestro pecado que Dios murió en la cruz del Calvario. Y si nosotros nos hemos arrepentido de corazón, no solamente confesaremos nuestros pecados, sino que también pediremos a Dios fortaleza para abandonarlos. Debe haber entonces un escudriñar, un examen profundo y fiel en nuestra mente, nuestro corazón. Esa vida de liviandad, de poco me importa en cuanto a las cosas de Dios, debe ser desechado. Muchos hemos vivido, como quien dice, confiados de que, ay, como ya yo me bauticé, yo vivo conforme a los preceptos divinos, yo asisto a la iglesia, yo estoy bien. Debe haber un examen. ¿Realmente estamos bien? ¿Realmente hemos permitido
Que el Señor nos limpie y nos purifique de todo pecado y de toda maldad. Hemos afligido nuestras almas ante Él. A todos los que quieran subyugar las malas tendencias que pugnan por obtener la supremacía, nos aguarda una lucha ruda, ¿sí? En la peor batalla que se haya podido realizar en este mundo es contra nosotros mismos. Nuestras tendencias al pecado quieren tomar la supremacía, quieren tener el control de nuestra mente. Pero el Espíritu Santo dice, si te entregas a mí por completo, yo te daré el poder para vencer. No puedes solo, yo no puedo sola. Es solo por el Espíritu Santo que podemos obtener la victoria que Jesús obtuvo por nosotros. Lo vimos ayer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero en Cristo, solo cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, se obtiene la victoria. Esta obra de examen y de entrega es individual. No nos salvamos en grupos. Yo no puedo salvar a mi papá, a mis hermanos, a mi familia. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Es individual. La pureza, la devoción de uno no suplirá el deseo que tenga otro por adquirir esas cualidades. Cada uno de nosotros será probado, será pasado por el fuego y será purificado. Si permitimos que el Espíritu Santo haga esa labor de purificación, así al momento del juicio nos encontraremos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Los intereses implicados en ella son trascendentales. Ahora se está efectuando el juicio en el santuario celestial. Ahora, desde 1844 empezó. Nuestras vidas están siendo pasadas en revista ante la terrible presencia de Dios. ¿Y por qué decimos terrible? Porque el pecado no puede estar en presencia de Dios. Y si yo estoy contaminada de pecado, el estar en presencia de Dios implica para mí muerte. Así que nosotros estamos ante el tribunal de Cristo, pero en ausencia, por medio de los registros que hay en el cielo. En el libro de la vida está nuestro nombre y Dios tiene registrado todo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras intenciones. Él revisa el expediente. Si nosotros hemos hecho una entrega total a Jesús, entonces nuestro expediente, cuando pase revista, está limpio. Pero si hay algo allí, allí es en donde está el problema. Quiera Dios que cada uno de nosotros haga lo que hacía el pueblo de Israel. Cada día debe haber un examen. Y el salmista lo pone de esta manera. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en mi camino eterno. Si ese es tu deseo, te invito a orar. Gracias, Señor, por habernos hecho entender realmente el significado de la profecía de los 2300 años.
Nos hemos enredado tanto con las fechas y la matemática que hemos en muchas ocasiones olvidado cuál es la esencia, cuál es el propósito de esta profecía, que es reconciliarnos con Dios, darnos cuenta del tiempo en que vivimos y que debemos aprovechar el tiempo para prepararnos, para humillarnos, para afligir nuestras almas y hacer una entrega total a nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Purifícanos, Señor, examínanos, purifícanos, límpianos de todo pecado y de toda maldad. Es cierto, el juicio es el que tal vez nos da temor, pero si pudiéramos ver a Jesús y darnos cuenta de que el pecado fue lo que lo llevó a él a la cruz, creo que nos sentiríamos mal cada vez que pecamos. Nos daríamos cuenta del daño que le causamos a aquel que tanto nos ama. Que hoy tomemos la decisión de entregarnos a Jesús por amor, no queriendo que nuestros pecados le causen tristeza, le causen más dolor. Él ha hecho todo para salvarnos, para que podamos vivir con Él por la eternidad. Que cada uno de nosotros aflija su alma, permita que el Espíritu Santo nos examine, nos lleve al arrepentimiento, a la confesión y que nos dé el poder para abandonar el pecado y vivir vidas victoriosas. Ya Jesús obtuvo la victoria para nosotros. La victoria es nuestra, es simplemente aceptarla. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Que hoy podamos vivir una vida de victoria, permitiendo que el Espíritu Santo haga la limpieza que tanto necesitamos. Gracias, mi Jesús, por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Hijas e hijos de Dios, una cita realmente pero muy preocupante. Nuestras vidas serán pasadas en revista ante la terrible presencia de Dios. No debe olvidársenos que ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando eso ocurra, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Y llegará el día en que recibiremos los resultados de ese evento. Unos con agrado y otros con terrible desagrado. Dios bendiga a todos. Llegamos así a nuestra parte final, agradeciendo a Dios primeramente y luego a Rosita por la interesantísima lección que cada día se pone más interesante. Es un gozo extraordinario realmente el poder contar con la presencia de tantos jóvenes, sobre todo en la plataforma juvenil, tantos jóvenes que están allí presentando sus verdades. Me resta solamente recordarles el mensaje final de nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en las voces de sus hermanos Rosita y José Moreno. Les agradecemos su compañía y les esperamos mañana para que nos acompañen desde las 6:30 de la mañana. Bendiciones. Feliz día.
Dios.